Estimados estudiantes, empezamos con la clase del día de hoy, que la clase es de multiplicación y división de números enteros. Para ello vamos a recordar lo que habíamos estudiado la clase anterior. La clase anterior estudiamos lo que es la suma y resta, ¿verdad? Entonces, dentro de la suma y resta, nos vamos a encontrar con las siguientes situaciones. Cuando los dos números tienen los signos o cuando los dos números tienen los signos diferentes, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esas son las dos situaciones con los signos iguales y dos situaciones con los signos opuestos. ¿Qué va a pasar cuando los signos son iguales? Vamos a sumar y vamos a repetir o a escribir el mismo signo. ¿Sí? Por Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Disculpe. Por ejemplo, aquí tenemos 3 positivo y 5 positivo, es decir, aquí ambos están con el mismo signo. Y aquí tenemos menos 7, menos 2, que también ambos están con el mismo signo. ¿Qué va a pasar cuando los signos son iguales? Recuerden, siempre vamos a sumar y vamos a repetir o a escribir o a conservar el mismo signo. Entonces aquí vamos a tener 3 más 5, 8 y conservamos el mismo signo que es positivo. Aquí tenemos menos 7 menos 2, como los signos son iguales, sumamos 7 más 2, 9, pero conservamos el signo, que es menos. Ahora, cuando los signos son opuestos, en cambio vamos a restar y vamos a escribir el signo del número mayor. Por ejemplo, aquí tenemos más 3 menos 8 y acá tenemos menos 7 más 9. Como podemos observar, en cambio, aquí son signos diferentes. No es como los ejemplos de acá, que los signos son iguales. Acá tenemos los signos diferentes. Entonces, con los signos diferentes vamos siempre a restar, ¿sí? Una resta entre el 3 y el 8 nos da 5. Y a escribir el signo que tiene el número mayor. El mayor entre el 3 y el 8 es el 8. ¿Y qué signo tiene? Tiene signo negativo, ¿sí? Entonces el signo del número mayor es el que lo vamos a escribir. En el siguiente ejemplo tenemos menos 7 más 9. Igual observamos que los signos son diferentes, restamos. En la resta vamos a tener, entre el 7 y el 9 vamos a tener 2, ¿sí? Y conservamos el signo del número mayor, que en este caso es 9 y es positivo, ¿ya? Eso fue lo que estudiamos nosotros en la clase anterior. El día de hoy vamos a estudiar lo que es la multiplicación y división de números enteros. Para ello he planteado el siguiente problema. Un autobús hace diariamente 5 viajes desde Zamora a Loja y otros 5. Licenciada, muy buenas Buenas noches. noches. Sí, nos dice que hace 5 viajes de Zamora a Loja y otros 5 de vuelta. Y lleva un promedio de 25 personas por viaje. ¿Ya? Entonces, nuevamente leamos. El bus hace 5 viajes desde Zamora a Loja y otros 5 de vuelta, es decir, 5 de ida y 5 de vuelta. Y lleva aproximadamente 25 personas por viaje, un promedio. ¿Cuál será el número de viajeros que lleva en un día? ¿Cuál será el número de viajeros que lleva en 3 días? ¿Cuál será el número de viajeros que llegan a Zamora luego de 2 viajes? ¿Ya? Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, ¿cuál será el número de viajeros que lleva en un día? ¿Qué tendría que ser ahí? Miren, 300. ya 300 que lleva, no que trae.
Estamos hablando que lleva de Zamora a Loja. Y otros 5. 150. ¿Cuál será el número de viajeros que lleva, sí, que lleva un día? A ver, el resto, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Licenciada. Buenas noches. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Sumar. Ya que vamos a sumar. Sumar. ¿Qué sumamos? Podemos sumar el 25 más 25. 25. Más 25. Más 25. Más 25. Son 150. ¿Cuánto nos queda? No, 100, 125. 125, ¿verdad? Entonces, aquí entonces podemos observar que el número que lleva es de 125. Pero miren, para evitarnos hacer toda esta suma, 25 más 25 más 25 más 25, ¿qué observamos aquí? ¿Qué pasa con el 25? 5 por Ya, 25. observemos con el 25. ¿Cuántas veces se está repitiendo el 25 ahí? Aquí. ¿Cuántas veces se repite? 5 veces. El 25 5 veces. se repite 5 veces. ¿Sí? Entonces ahí ya podemos hacer uso de una multiplicación. Es decir, el 25 se repite 5 veces. 25 por 5. 5. Y 25 por 5 nos da 125. 125. Ya, entonces el pasajero lleva 125 en un día, ¿sí? 125 viajeros vienen desde la ciudad de Zamora a la ciudad de Loja. ¿Cuál será el número de viajeros que lleva en 3 días? Que lleva 375. ya, a ver, ¿cuál será el número de viajeros que lleva en 3 días? Ya, ¿cómo 375. encontraron ese 375 o como ustedes me están indicando? Porque en un día llevan 125 y 125 por 3 días sería 375. ¿Ya? Por ahí está la respuesta, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que en el día 1 lleva 125, en el día 2 lleva 125 y en el día 3 lleva 125, ¿no es cierto? Porque en un día lleva 125. 125 más 125 y más 125 nos queda 375. Lleva 375 personas. Pero ¿qué pasa? Aquí también podemos hacer lo que acabamos de hacer. El 125 se está repitiendo ¿cuántas veces? 3 veces. Entonces decimos 125 3 por veces. 3. 125 por 3, entonces tenemos 3 por 5, 15, con una 3 por 2, 6 y una 7 y 3 por una 3, 375. La otra pregunta nos dice, ¿cuál será el número de viajeros que llegan a Zamora luego de 2 viajes? 250. ¿Cuál será el número de viajeros que llegan a Zamora luego de 2 viajes? ¿Cuál será el número de viajeros que llegan a Zamora? 250. ¿Cómo lo encontró al 250? ¿Qué decimos? Porque sumé 2 veces 125. Ya, porque también nos dice que realiza el mismo número de viajes de ida y de vuelta, ¿no es cierto? Eso quiere decir que en el día lleva 125 y en el día trae 125. Entonces la pregunta nos dice, ¿cuál será el número de viajeros que llegan a Zamora luego de 2 viajes?
En el primer viaje llegan 125 y en el segundo viaje también llegan 125, que nos da un total de 250. ¿Qué es lo mismo decir 125? ¿Cuántas veces se repite? 2. 125 por 2, que nos da un total igual de 250. ¿Sí? Entonces ahí ya hemos encontrado las respuestas a este problema que nos vino planteado, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, Ya. Liz. Lo siguiente. No, Liz. No listen. Vamos a estudiar entonces qué es la multiplicación y la división. La multiplicación de números enteros. El producto de dos números enteros es otro número entero. ¿Qué significa esto? Que si yo multiplico, y tendrán en cuenta esto, si yo multiplico 100 por, pongámosle así, por 1000, estoy multiplicando un entero por otro entero, porque aquí no están decimales, ¿no es cierto? Un entero por otro entero. 100 por 1000. La regla me dice que si multiplico dos enteros, el resultado me va a dar otro entero. Entonces aquí nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar un total de 100.000, ¿no es cierto? 100 por 1000, 100.000. No vayan a cometer el error que comete mucho estudiante, que aquí en la calculadora les sale una coma porque les indica 1000 y ponen 100. Bueno, ahí no habría problema. Bueno, sí afecta, pues. Ahí me da a entender que solo es 100, porque después de la coma hay puros ceros, no, por decir, no vale nada, ¿ya? Entonces, miren, no cometerán ese error. Porque un ejemplo, aquí no lo voy a poner con ceros, voy a poner 100. ¿Alguien tiene calculadora ahí? 125. Ayúdame a multiplicar. 125 por 1254. ¿Cuánto les da? Ya. 156.750. En la calculadora les sale así. A algunos, a otros les sale punto. Solo las calculadoras que ya están actualizadas no salen ahí ya con el punto ni la coma cuando son enteros. Ojo, ¿ya? Eso es lo que les sale en la calculadora. A algunos, si tienen, háganlo, ¿ya? A otros aquí les va a salir un punto. Esto quiero, jóvenes, para que aprendan a conocer su herramienta con la que ustedes después van a trabajar o que están trabajando. ¿Qué hacen la mayoría? Como les sale punto, escriben tal como les salió en la calculadora. Si ustedes me ponen esto, miren, está mal esta respuesta, porque no puede ser que multiplicar 125 por 1254 me dé un resultado de 156,750. ¿Verdad? Imposible. ¿Sí? Entonces aquí si ustedes ponen esa respuesta va a ser 0, porque está mal. ¿Ya? Ahí, un pequeño espacio que se le deje está bien escrita. 156.750. Ahí está cumpliéndose la ley de que al multiplicar dos enteros me da como resultado otro entero. Y este es un número entero. Recuerden que las comas me indican que el número está dividido o está partido, como decíamos antes, ¿ya? Eso por favor tendrán en cuenta, ¿sí? Ustedes siempre que multipliquen dos enteros, siempre les va a quedar otro entero, jamás les va a quedar con comas, pues porque ahí es donde se utiliza en matemáticas los decimales. El punto ya no se lo utiliza en matemáticas. Olvídense del punto en matemáticas. Olvídense de esto. En algunos países aún lo siguen utilizando. Antes aquí en nuestro país también utilizábamos para separar las unidades de 1000.
Decíamos 150.000.750. Y eso me indicaba una unidad de 1000. Ahora no. Se deja un pequeñísimo espacio y ahí me está indicando 150.750. ¿Sí? No hay puntos, no se utiliza puntos ya en matemáticas. Lo único que se utiliza son las comas para expresar un decimal. Seguimos entonces. Para calcular el producto de dos números enteros, se multiplica los valores absolutos de los factores. ¿Sí? Es decir, vamos a multiplicar primero los valores absolutos de los números, de los que se están multiplicando. Ya, recuerden que en el valor absoluto no se considera el signo, ¿se acuerdan? El valor absoluto, el puro. Ya. ¿Y qué más vamos a considerar? Que si el producto es positivo, si los factores tienen el mismo signo. O es negativo si los factores tienen signo diferente. Esa es una manera que ustedes se pueden aprender la multiplicación de números enteros. Que si yo multiplico dos números que tienen el mismo signo, el resultado va a ser positivo. No se vayan a confundir con lo que está acá arriba. Aquí vuelta, si tienen el mismo signo, se suman y se conserva el signo. En la multiplicación, en cambio, si ambos números tienen el mismo signo, el resultado va a ser positivo. Pero si estos dos números tienen los signos diferentes, el resultado va a ser siempre negativo. Es decir, esto de aquí es la regla o ley de los signos, donde multiplicando un positivo por un positivo nos va a quedar un positivo. Al multiplicar un negativo por un negativo también nos va a quedar un positivo. No es que aquí digo se van a sumar, no, se están multiplicando. En la parte de arriba sí se suman, pero en cambio ahí se conserva el signo. Si aquí fuera una suma, estos dos fuera una suma, el resultado va a quedar negativo porque se conserva el signo, ¿se acuerdan? En cambio aquí, si un número es positivo y otro es negativo, o el uno es negativo y el otro es positivo, el resultado de los dos va a ser negativo. ¿Cuál es la diferencia con lo que estudiamos en la suma y en la resta? Que si los signos son diferentes, se resta y en cambio ahí se conserva el signo del número mayor. Puede quedarme ese resultado positivo o puede quedarme ese resultado negativo. Dígame. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, le hice yo, porque en la suma ahí se conserva el signo que es el número mayor. Entonces la multiplicación no es así. La multiplicación no es así. Cuando ambos... Sí, yo ya estaba estudiando eso de los signos, la ley de los signos. Y aprenderán, porque de aquí nos vamos hasta el bachillerato con la regla de los signos y con lo de la suma y la resta. Eso de aquí nos vamos de largo, así que por eso quiero que quede bien claro, ¿ya? Para que después no tengan inconvenientes. Cuando se suma y se resta, ustedes ya van a aprender a reconocer. Ya vamos a ver aquí un ejemplo, ¿ya? Verán, terminemos con esto. Entonces, si los dos números tienen el mismo signo y se están multiplicando, el resultado siempre va a ser positivo. Si los dos números tienen los signos diferentes y se están multiplicando, el resultado siempre va a ser negativo. ¿Ya? Vamos con el primer ejemplo, positivo. Por positivo, pues me queda positivo. Y multiplico sus valores absolutos. 5 por 4, 20. Siguiente, menos. Por menos, al multiplicar un menos por menos, me queda igual un positivo, más. Menos por menos, más. 2 por 6, 12. Ahora, aquí tengo un positivo y un negativo. Cuando tengo un positivo con un negativo, ¿qué me va a quedar en la multiplicación? Pues me va a quedar negativo. Y 7 por 3, 21. Y aquí también tenemos un negativo por un positivo. También cuando multiplico signos diferentes, el resultado es negativo. Menos por más, menos. Y 1 por 6, 6.
¿Ya? Ahora les voy a poner aquí un ejemplo para ver si lo reconocen. Vamos a tener el primer ejemplo que es 7 por menos 5. Vamos a tener 8 menos 10 menos 15 por menos 2. Vamos a tener menos 14 más 16 menos 8 por menos 7. No, ya hay dos negativos. Por 7. Vamos a tener también menos 9 menos 10. Faltó que ponga por. A ver, un negativo. Tenemos otro negativo ya. Menos 9 por 8. Bueno, por ahí, para ir diferenciando ya. Miren, aquí yo he puesto variados para irlos reconociendo. Entonces, en el primer ejemplo tenemos 7 por menos 5. Menos Sería 35. Ya, 35 entonces negativo. aquí observemos siempre los signos y qué operación me está indicando. Aquí tengo un 7 positivo por un número negativo. Menos, Entonces nos va a quedar un negativo. ¿Ya? menos Y 35. multiplicamos sus valores absolutos. 7 por 5, 35. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos 8 menos 10. 80 negativo. 80 negativo. ¿Ya? ¿Alguien más? Menos por más me da menos. Menos 2. ¿Ya? ¿Alguien más? Dos respuestas. Me dicen menos 80 y otra persona, otro alumno me dijo menos 2. ¿Cuál será la correcta? Menos No, 80. listen, es la ¿Cuál? primera, listen. Menos Menos, 80. menos 2 porque no está el por. ¿Ya? Muy bien. Por favor, identificar ese detalle. Miren, ese es el error que a veces se comete, como les había dicho. Tenemos nosotros que identificar qué operación me está indicando. Aquí no hay ningún por para yo decir más del 8. Por menos del 10, menos. ¿Ya? Solamente me dice 8 menos 10. 8 menos 10, aquí estamos frente a una resta, ¿no es cierto? Donde son signos diferentes. Ahí tengo que aplicar lo de la parte de acá arriba. ¿Sí? Solo cuando esté el signo por, ahí vamos a aplicar la ley de los signos, ¿ya? Entonces aquí tenemos 8 menos 10, tenemos signos diferentes porque el 8 es positivo. Signos diferentes se restan y se conserva el signo del número mayor. Entonces aquí es menos 2. Siguiente. Ya, aquí sí Más tenemos 30. 30 positivo. Porque aquí Más sí me indica una multiplicación. Y aquí me dice menos por menos, que me da más, y 15 por 2, 30. En el siguiente.
Menos 14 más 16. Más 2. Más 2. Más 2. No hay ninguna multiplicación. ¿Sí observan? Entonces aquí son signos diferentes. Restamos y conservamos el signo del número mayor. En el siguiente ejercicio. 56 Ya, negativo. 56 negativo. En el siguiente. Más 1. ¿Por qué más 1? Ya. Eso, Menos menos 1, 1. dice. signos iguales, se 1. suma y se conserva el signo. Siguiente. 70. Y el último. 72. Y el signo. Ya, menos Negativo. 72. Negativo. Ya, otro Menos ejemplo que también 72. podemos encontrarnos así. Si me encuentro con esta situación o me encuentro de la siguiente manera. Ahí nomás dejémoslo. A ver, si nos encontramos con la siguiente expresión. Menos 3 entre paréntesis y menos 2 entre paréntesis. ¿Qué me estará indicando estos dos que están entre paréntesis? ¿Ya? Que se Que se están multiplica. multiplicando. ¿Sí? 3 por 2, 6. Serían más 6. ¿Cuánto nos queda? Menos por menos más y 3 por Más 2, 6. 6. Ya, y si me encuentro con lo siguiente, así. ¿Qué tendría que hacer ahí? ¿Se estarán multiplicando ambos números? Se Ya, se suma. están Se sumando. Eso suma. vimos en la clase, hace 2 clases me parece. O la clase anterior. Aquí los vamos a sacar del paréntesis para que se nos haga una... Se suma y se deja el signo que está A mayor. ver, Menos. cuando nos encontremos con una suma aquí, saquémoslos del paréntesis. Los vamos a tener acá, menos 3. Es Yo les había enseñado en la clase anterior más. de que si el signo que antepone al paréntesis es positivo, lo que está dentro se lo escribe tal como está, ¿se acuerdan? Ya. Ahora, Menos 2. como ustedes ya están aprendiendo la ley de los signos, van a hacer lo siguiente. Este más de aquí, el que está al lado del paréntesis. Este más lo van a multiplicar por el que está dentro. Si yo multiplico más por menos, ¿qué Más me por quedará? menos. Me da menos. Menos Menos. 2. ¿Ya? Tal 2. como les había enseñado, ¿ya? Entonces aquí nos va a quedar menos 3 menos 2. 6. 6 positivo. Les pregunto, ¿se estarán multiplicando estos dos? ¿Habrá aquí un por? Menos 5. ¿Ya? Entonces, No. ¿cuánto nos queda? No. Menos 5. Menos Menos por Menos más. 5, ¿sí? Se conserva el mismo signo. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos menos 8 y entre paréntesis 5. ¿Qué se sobreentender aquí? ¿Qué estará haciendo el menos 8 con el 5?
Dice, hay que Eso no multiplicarles es el cierto. paréntesis. Entonces aquí multiplicamos el 8 como tiene signo negativo, multiplicamos menos. ¿Y qué signo tiene el 5? ¿Qué signo tendrá el 5? Positivo. Menos Positivo. por más nos va a quedar Más, menos. Y 8 por 5, menos, a ver, menos aquí por es menos. menos por más que tiene el 5, menos. Y 8 por 5, 40. 40. En este ejercicio, ¿cómo nos quedaría aquí? Más, más, menos Ya, y el por 9, menos da más. Positivo, ya, eso, ¿no es 9 cierto? más 2. 9. Y aquí sigue un signo que está multiplicando por lo que está dentro. El 9 no está multiplicando. Si el 9 estuviera al lado del paréntesis, como es el ejemplo del 8, ahí sí estuviera multiplicando el 9. Pero el 9 no está al lado del paréntesis. Lo que está al lado del paréntesis es el signo. Menos por menos, que nos queda más. ¿Más cuánto? Más 2. ¿Y más esto 2, cuánto nos da? 13. 9 más 2, 11. 11. ¿Ya? Sí, Y sí, finalmente, ¿cuánto nos quedaría este ejercicio de aquí? 11. Menos 8 más menos 5. ¿Cómo lo resolveríamos? Ya. menos 8, Menos más 5. Menos 5. menos No vayan a 5. escribir así, más menos 5. No, así no queda, ¿ya? Solo un signo, pues tiene que tener el número. Más por Más menos, por menos, ¿sí? menos. Y ahí sí. ¿Cuánto nos quedaría? Men- Menos por Mira, no se más. equivoquen ahí. 13. Ahí, 13. Menos allá, 13. ahí sí. Menos 13. Menos 13. No vayan a decir aquí menos 13. por menos más, porque aquí no hay ninguna multiplicación. Aquí sí hubo la multiplicación. ¿Ya? Hasta ahí, no sé si hay alguna duda. No, Liz, sí le entendí. Ya. Vamos No, con la listo. división. Para calcular el cociente de dos números enteros, se divide el valor absoluto del dividendo entre el valor absoluto del divisor. El cociente es positivo si el dividendo y el divisor tienen el mismo signo y es negativo si tienen signos diferentes. Es decir, en la división también se cumple la ley de los signos. Apréndanse esta ley. Más por más, menos por menos, más por menos, menos, y menos por más, menos. ¿Ya? Es decir, dos números con igual signo cuando se multiplican me da positivo y cuando tienen diferentes signos se multiplican me da negativo. Ya. Ahora, ¿dónde nos fuimos? Se me ha movido por aquí mi imagen. No le revisaron la ficha, a mí se me ha movido porque sí envié la división, el ejemplo. No, Liz, pero Aquí denos está. unos ejemplos Ya. para poder Entonces, en la hacer. división es como estar aplicando similar a la multiplicación en lo que respecta a la ley de los signos. También se aplica aquí, miren, si yo divido un positivo para un positivo, me va a quedar un positivo. Si divido negativo para negativo, también me queda positivo. Si divido un positivo para un negativo o un negativo para un positivo, el resultado será negativo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos unos ejemplos. 15 positivo dividido para 3 positivo, que nos da a 5 positivo. Aquí,
Menos 6 dividido para menos 2, menos dividido para menos nos da a más. En la multiplicación, en cambio, es menos por menos, más. Menos dividido para menos, a más. ¿Sí? Se cumple la ley de los signos tanto para la multiplicación como para la división. Y luego dividimos sus valores absolutos, que sería 6 para 2 a 3. Más dividido para menos, a menos. 21 para, aquí es para 3, que nos da a 7. Aquí hay un error, ¿sí? 21 para 3, que nos da a 7. Aquí en cambio tenemos menos dividido para más, que nos da a menos, y 10 dividido para 5, que nos da a 2. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que en la división aplicamos también la ley de los signos. En honor al tiempo voy a explicar la actividad. No sé si aquí hay alguna pregunta. Ya saben que la división, eso ya es una operación básica que ustedes ya tienen que saber, ¿sí? De ahí lo que tenemos que aprender hoy día es esto. La ley de los signos, cómo dividir cuando son positivos, entre negativos y cuando los signos son diferentes. Por favor, para la próxima clase se aprenden la ley de los signos, ¿ya? Y no se olviden la regla. Se me están olvidando las reglas, se confunden. ¿Ya? Cuando no hay multiplicación ni división, se aplica esa regla de aquí. Que se suman los números cuando los signos son iguales y se conserva el signo, y que se resta cuando los números son diferentes y se conserva el signo del número mayor. En la multiplicación y división aplicamos la ley de los signos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ya creo que se me fueron. A ver. Vamos ahora sí a ver aquí. Ya. Vamos a No, ver ahora sí la licenciada, todo actividad. entendido. Espero que no se haya movido en la hojita de ustedes. La primera actividad que tienen que hacer es completar estas pirámides, teniendo en cuenta que la casilla superior es el resultado de la multiplicación de las dos casillas inferiores. Por ejemplo, aquí, en la primera pirámide, ustedes van a encontrar el resultado que va a llegar aquí, ¿no es cierto? Pero para ello tienen que basarse, obviamente, en esta base de aquí, que son los números con los que se empieza. Entonces empezamos. Menos 3 por 2, menos por más, como es multiplicación, multiplicamos signos. Menos por más nos va a quedar menos. Escribimos el resultado aquí en medio. Menos por más menos, y 3 por 2, 6. Aquí ya tenemos un menos 6. No lo puedo escribir porque está como imagen. Menos 6. Ahora, en esta casilla, ¿qué va a ir? El resultado de este con este. 2 por menos 1, menos 2. Y ahora multiplicamos este por este y escribimos el valor aquí. Menos por menos, más, y 1 por 2, 2. Para el siguiente, vamos a multiplicar este menos 6 de aquí por este menos 2 de aquí. Menos 6 por menos 2, menos por menos, más, y 6 por 2, 12. Y asimismo vamos a encontrar el valor de aquí. Y finalmente multiplicamos estos dos y obtenemos el valor de aquí. ¿Sí? Ya. Con la pirámide de acá lo mismo. Si ustedes no pueden hacer circulitos con una moneda de 5 centavos o 1 centavo, no sé. Ya. Entonces, o si no la hacen así cuadradita. Lo mismo. El resultado de aquí, los dos de acá abajo. El resultado de aquí, los dos, los dos. Y así vamos hasta llegar al resultado de acá arriba. Ya. Van a resolver dos problemas, como los que nosotros hicimos al inicio. Tomás tiene una deuda de 1.200 que debe pagar en 24 cuotas mensuales. ¿Cuánto debe pagar Tomás mensualmente? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Una multiplicación o una división? Una Tiene que pagar multiplicación. 200.
Ya, Licenciada, miren, deben dividir para 1.200. 24 Y de cuotas. esos 1.200 tienen que pagarlos en 24 cuotas. ¿Ya? Ahí tienen que ver. Ya, ahí tienen que hacer ustedes la división. Dividir entre Y 24. acá tenemos, Juan ha comprado un televisor a crédito, por el cual debe pagar 11 cuotas de $85 cada una. ¿Cuánto pagará total? Ya, ahí sí iría una multiplicación. Una multiplicación. Y la última tablita es, completa la siguiente tabla, que aquí es una división. Van a dividir A para B. Entonces tienen que dividir menos para menos. ¿Cuánto me queda aquí? Y 24 dividido para 3. ¿Cuánto me queda el resultado? ¿Ya? Solo ir escribiendo el resultado con su signo.